México jugando al mismo tiempo a Barry Bonds, a Derek Jeter, a Alex Rodríguez, a Sisi Sabathia, en fin, si tuviéramos a los Oye, mejores a jugadores ver, César, diste una de fecha. raza negra en México, eso era la Liga Mexicana. Ahora, tú me dices que antes del 47, para dar un poquito de contexto, ¿qué tanto ayudó a Pasquel para llegar a la Liga Mexicana? Porque él llegó a finales de los 30, pero ¿qué tanto ayudó a crear su grandeza el hecho que haya habido guerra mundial? En ese entonces había la guerra mundial, ¿qué tanto lo ayuda? Porque recordemos que Estados Unidos acudió a otras medidas para salvar sus temporadas de grandes ligas y en México Sí, ese factor ayudó que Pasquel pudiera traer peloteros como Luke Lane, con Salvatore Magni, toda esa cauda de peloteros grandes, lo ayudó la Segunda Guerra Mundial. sí, totalmente, porque eh, en esa época en Estados Unidos el gobierno te sorteaba, ¿no? Entonces, aunque tú te llamaras Joe Mayo, si salías sorteado tenías que dejar el béisbol, ir a la guerra, como efectivamente ocurrió, que Joe Mayo tuvo que ir a la guerra. Entonces, las grandes ligas se quedan sin mucho de esas estrellas y bajan los sueldos considerablemente, ¿no? Entonces, Pascal en ese momento, en 1946, es cuando más dinero le invierte a la Liga Mexicana. Él ya en ese momento ya tenía los mejores peloteros de raza en México, pero entonces dice, bueno, ahora yo quiero traerme a los mejores jugadores blancos que están en grandes ligas. Entonces empieza a soltar billetazo. Entonces había un momento, por ejemplo, cuando viene Mickey Owen, él contrata a Mickey Owen, que era un catcher de los Dodgers de Brooklyn en ese momento, era el catcher titular, y le ofrece más dinero que lo que ganaba el jugador mejor pagado en las grandes ligas Ah, en ese momento en Estados Unidos, porque habían decrecido los sueldos por la guerra. Entonces vio que él podía pagarles más dinero que lo que estaba pagando en ese momento grandes ligas y muchos se vinieron. Realmente ninguno era gran estrella, le ofreció contratos en blanco a Ted Williams, a Bob Feller, a Stan Musial, pero ninguno aceptó. Pero sí vinieron jugadores que en ese momento eran jugadores estelares de grandes ligas, como Luke Lane, como Max Lanier, como Vernon Stephens, como el mismo Mickey Owen, Dani Gardela, Sal Magri. sí, Sal Magri, el primer base que el, ¿cómo se llama? Dani Gardela, de Puerto Dani Rico. Gardela. Trajo aquel jardinero central de Puerto Rico, Luis Rodríguez Olmos, que si no me equivoco estaba con los Sí, sí, Yankees, sí. que estaba en aquel entonces. Bueno, trajo una gran pelea, pero su mérito fue que reunió, hizo la integración racial antes que Grandes Ligas, logró la integración racial. Y aquí hay un mérito, Sí. fue un mérito deportivo, pero el segundo fue el mérito social, pero sin embargo, vamos, de como que le toman más en cuenta lo social, es decir, la integración racial que lo deportivo. Yo creo que cabe todo en Sí, el mismo claro. jarrito y magnificarlo, ¿no? Porque entregó a Liga Mexicana un béisbol que ya no se va a ver de nunca más, César. Sí, yo creo que él aprovechó completamente las oportunidades que habían en su tiempo, ¿no? Y eso ocasionó que él trajera pues, los mejores jugadores que había en el mercado en ese momento, ¿no? De lo que podría traer. Les ofreció condiciones de vida que no sé, que por ejemplo los peloteros de raza negra en Estados Unidos, pues, oye, si ibas en la carretera, si ibas en el camión a jugar viajar de una ciudad a otra para jugar un partido de béisbol, pues no te dejaban entrar a los baños de las gasolineras, no te dejaban Ujú. llegar a algún restaurante a comer en el trayecto, ¿no? O sea, había lugares para blancos y lugares para negros. Entonces, lo que hace Jorge Pascal es que al traerlos a México, les da las mejores condiciones, viajaban en vagones de lujo en el tren, se hospedaban en los mejores hoteles, y en esa época, pues estamos hablando de los 30, de los 40, pues era cuando se vivía, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues la fiebre por la época de oro del cine mexicano, Ujú. la fiebre del arte, de los muralistas, de los surrealistas, entonces los peloteros negros americanos, pues de pronto se insertaban en esos círculos intelectuales de México en esa época, es decir, eran figuras ahora como Alex Rodríguez, por ejemplo, pues casado con una estrella de la música como Jennifer López, pues eso es lo que ocurría en México, ¿no? Con peloteros conviviendo con artistas, con pintores, con muralistas, con actores de cine, digamos, esa vanguardia era el gran mérito, yo creo, de Jorge Pasquel, ¿no? Lo que hizo César es que el Pasquel acercó al pelotero básicamente, incluyendo el mexicano, el pelotero lo acercó al estatus de vida que más años más tarde tendría, porque el pelotero en Estados Unidos sobre todo tiene estatus de gran vida, es millonario, se codea con los grandes, y en México en esos años ya se lo hacían porque el gran pelotero en Estados Unidos todavía no accedía a ese tipo de lujo, de vida de europeo, ¿verdad? Sí, claro.
Sí, era marginado, o sea, ni siquiera, o sea, si eras una persona blanca, por ejemplo, en Estados Unidos, ni siquiera podías saludar de mano a una persona de raza negra, o sea, así era, de ese tamaño era la barrera, ¿no? Ahora, Entonces acá en México todo eso se evapora y todos conviven con todos, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo en que deportivamente fue una gran liga, fue un gran espectáculo, a pesar de las carencias de la época, etcétera, etcétera, pero fue un gran espectáculo que ofreció Pasquel. ¿Cuántos años duró? ¿Unos 4 años, 3 años duró? Pues mira, yo calculo que la época de oro fue de 1940 a 1947, 48 más o menos. Ok, correcto. Por ejemplo, en el Pascal llega en el 40, él compra los Azules de Veracruz en el 40, y luego imagínate, los Azules de Veracruz llegaron a tener en ese momento jugadores que hoy están en el Salón de la Fama de Cooperstown, por ejemplo, Josh Gibson, Ray Dandridge, Willie Wells, Culpapa Bell. O sea, eran los mejores jugadores de raza negra que en ese momento estaban jugando con los Azules de Veracruz, Monte Irving, que luego fue estrella en grandes ligas cuando pudieron jugar los peloteros de raza negra en grandes ligas, pero vamos, de ese calibre era el nivel deportivo que había en México en ese Campanella momento. también jugó. Roy Campanella también jugó, por cierto. Roy Campanella también, miembro de Cooperstown y luego estrella en grandes ligas también. Ahora, hay que platicar que en el lapso que estuvo, Pasquel se deshizo de Carmona y de Frainano, los hizo a un lado. Sí. Y hay que mencionarlo porque se ha dicho mucho, pero Pasquel llegó a pagar la nómina de todos los equipos, ¿cierto, César? Sí, 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 de hecho, él cuando se va apoderando de la liga lo que hace es sacar a todos los equipos que dependían del gobierno y empezar a buscar pues, grandes empresarios que se hicieran cargo de los equipos en sus respectivas ciudades. Por ejemplo, en Monterrey, pues se consigue a un gran empresario inmigrante libanés, Anwar Canavati, y le da el equipo que era en ese momento era el equipo Carta Blanca, que luego se convierte en el Monterrey, y aunque él pagaba buena parte de las nóminas de los equipos, pues buscaba empresarios que tuvieran cierta solvencia económica también, pues para amortiguar los gastos, que no todo corriera por cuenta de Pasquel. Pero por ejemplo, si Pasquel conseguía a X pelotero en Estados Unidos, él decía a qué equipo iba, o sea, Sí. él repartía a los jugadores, ¿no? En los equipos que él creía que debían estar. Obviamente los mejores iban para el suyo, ¿no? Pero pues los demás jugadores, él los iba acomodando en los distintos equipos. Sí, y además, ahorita hablamos del tema, pero para contexto de lo que hablas, una de las personas que ayudó a Pasquel pues a llevar peloteros fue mi abuelo. Y mi abuelo platicaba que iban a Cuba, por ejemplo, y agarran peloteros, los subieron un camión de redilas, y así los subían un barco, ¿no? Y llegando los subía alguien y le decía, ok, tú te vas para acá, tú vas para acá, tú vas para allá, punto. Él repartía. Pero sin embargo, eso hizo que Pasquel sentara bases para la total desorganización, porque de repente decía, a mi Azules de Veracruz le hace falta fulano, posición, todo eso, y sin tocar miramientos, al día siguiente, uno veía jugar un día un pelotero y al día siguiente estaba con los Azules. Yo creo que eso fue de las fallas de esa época, ¿no? La desorganización y el cacicazgo tan potente que tenía Pasquel, ¿no? Sí, porque al final pues dependías pues, de la fortuna de un solo hombre, ¿no? Entonces cuando esa fortuna pues se le vuelve adversa, pues todo se viene para abajo. No podemos olvidarnos quién era Jorge Pasquel. Digo, nosotros en el béisbol pues lo vemos como un visionario, como un idealista, pero digamos que fuera del béisbol pues era un cacique, era alguien que siempre vivió muy cerca de los políticos, que incluso tenía ahí pues sus negocios de contrabando y cosas, aprovechándose de la época de la prohibición en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos en esa época, en los años 30, pues no se podía consumir alcohol, no se podía, creo que tampoco se podía consumir tabaco, y él se encargaba pues de pasar toda esa mercancía que allá no se conseguía. Entonces, y todo eso pues al amparo del poder. Él fue amigo de la infancia de Miguel Alemán, y también tenía muy buena relación con Manuel Ávila Camacho. Entonces, digamos, cuando eso se termina, esas conexiones políticas, pues Pasquel se viene abajo, sus negocios se vienen abajo, con ellos se viene también la Liga Mexicana hacia abajo. Pasquel sale, me parece que el último año de Jorge Pasquel es 1954, 55, No, por el ahí, 53, porque fue cuando le dieron una pedrada en la cabeza en San Luis Potosí. Es correcto. Le dieron una pedrada. Sí, le dan
Fue Sí, él se decepciona mucho de eso y vende a los azules y casi inmediatamente. Ujú. Ahora, hay una cuestión, estamos entrando a la parte final de esta parte de este video es, Pascal debe ser recordado como un visionario, sí, sí, vamos a decirlo, como alguien apasionado totalmente, pero creo que toda esta fama que arrastra, también creo que le faltó al legado de Pascal sentar las bases para crear una liga más sólida, porque después de los años de Pascal vino la nada para la Liga Mexicana, entonces creo yo que dentro de los saberes que hay en el paso de Pascal por el béisbol mexicano, tenemos que notar eso, o sea, que no sentó bases para algo más sólido, sino que fue algo muy, muy momentáneo, muy perenne, y que lógicamente al salirse él se desmoronó todo, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el béisbol cambia mucho. Pascal muere en el 55 y ese mismo año se firma el convenio de la Liga Mexicana con el béisbol organizado de Estados Unidos. Entonces todo cambia, ¿no? Porque ahora ya no es un béisbol de billetazos, sino que se convierte en un béisbol que tenía que escautear jugadores en México, que tenía que desarrollar esos jugadores, que desarrollar esas estrellas. O sea, ya no había dónde ir a comprar grandes jugadores como lo hacía Pascal, que ya todos estaban yéndose a las grandes ligas. Entonces faltó poner esas bases. Por ejemplo, había equipos que tenían muy pocos peloteros mexicanos en sus rosters en los años de Pascal, y eso fue un déficit grande que tuvo el béisbol mexicano, y eso lo vemos hasta la cantidad de mexicanos que llegaron a grandes ligas. Pues fue Melo Almada, que no fue formado en México, el Chile Gómez, que había sido formado mucho antes de la época de Pascal, y quizás el único que llega, salta del béisbol de Pascal hacia las grandes ligas es Beto Ávila. Entonces no había esa formación de peloteros mexicanos, y eso yo creo que fue el gran déficit estructural que dejó Jorge Pascal. Ahora, a instancia de que en otro video lo podamos escuchar a ti, César, pero si tú tuvieras que rankear personajes de los 3, 4, 5 personajes más importantes en la historia del béisbol mexicano, ¿te animarías a poner a Pascal en el número 1? Sí, sin duda. O sea, no, hoy la Liga Mexicana de Béisbol existe porque existió Jorge Pascal. O sea, si no hubiera estado Jorge Pascal, probablemente la Liga Sismática sería la liga que hoy todos viéramos, ¿no? Entonces, Jorge Pascal salva la Liga Mexicana de Béisbol, le inyecta dinero, y esa liga pues es la que ha tenido continuidad hasta el día de hoy. Entonces, sí creo que podría estar ahí Jorge Pascal como el personaje, digamos, el directivo más importante en la historia del béisbol mexicano. Ahora, y por último, César, ¿crees que si después de Pascal hubiera alguien que pudo emularlo, y específicamente de punta sería Jorge Alejo Peralta? Pero yo, por lo menos personalmente, creo que quedó muy lejos Peralta, no creo ni de cerca se le pone, pero creo que Pascal fue un hombre que por lo menos heredó el ánimo caciquil de Pascal. Hasta ahí llega la visión que tengo sobre Alejo Peralta. ¿Tú cómo la ves? Sí, yo creo que de hecho que Peralta es la continuidad de Jorge Pascal, porque incluso cuando nacen los niveles, pues incluso hasta el uniforme era azul, ¿no? O sea, buscaba se que rivalizara con el Unión de México, que era la rivalidad que había en ese momento con los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos del México. Entonces se extinguen los Azules de Veracruz y nacen los Tigres para hacer ese equivalente azul para ir contra el rojo. Yo creo que Peralta hay una continuidad, digamos, en ese caso, de hecho las herramientas que tenía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, creo que los grandes aportes de Alejo Peralta pues fue la Academia de Pastegé, ¿no? Que fue un semillero de peloteros constante para la Liga Mexicana, y digamos que ese fue el logro más grande de Alejo Peralta, pero creo que queda en un segundo término con respecto a los grandes logros de Pascal, ¿no? Bien, bueno, porque los de Pascal además no solamente fueron deportivos, sino sociales, ¿no? Lo que platicamos hace un rato. Sí, ya vamos a cortar, aquí vamos a terminar, pero dame tiempo y hacemos otro video para platicar con todos ustedes de béisbol. César González, muchas gracias. ¿Qué te parece si nos volvemos a encontrar aquí para seguir haciendo videos sobre béisbol? Siempre va a ser un gusto, Campos. Agradecido de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, aquí estoy, el Rincón Beisbolero con César González desde Reynosa. Gracias.